Estamos en la Parashá Metzorá, de las primeras secciones del libro Levítico, Vaikra, el libro de los Kohanim, el libro de las conexiones, de cómo en el tabernáculo, en el templo portátil del desierto, nosotros comenzábamos a rectificar todos los grados existentes en el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, pero de repente aquí tenemos en esta para allá aparece lo que se llama Metzorá. Metzorá significa lepra. Aparece la lepra. Y aquí envía a Hashem, el creador, a Moshe y a Aarón y a los Kohanim, que sean los médicos, que depuren y curen esta enfermedad, que es una enfermedad espiritual que toca todos los estratos del ámbito humano, la casa, las paredes de la casa. Si una persona tiene maledicencia, leyón ra, habla mal, la energía vocal se reviste en el aire y todo se impregna de una energía negativa de la palabra, la fuerza de la palabra. La palabra activa cosas. El creador, Hashem el creador, crea, extrae toda su creación de pensamiento o acción por medio de el logos, la palabra. Y la palabra significa dibur, pero también deber, puede ser un dabar, puede ser algo concreto, una bendición, y puede también ser una plaga. Deber significa plaga. Quiere decir que la palabra puede ser utilizada para la vida o para la muerte. Nosotros cuando hablamos estamos emitiendo una energía vocal que se reviste en el aire y lo impregna todo. Por lo tanto, dice la Torá en esta parashá, de que cuando uno habla mal, hay maledicencia, el lashon hara, esa energía sonora, vocal, puede llegar a la casa, a las paredes de la casa, y ahí empiezan las manchas, y ahí empieza la lepra, una especie de psoriasis en las paredes de la casa, y uno tiene que corregir eso, rectificar eso, tiene que corregir el contacto entre lo interior y lo exterior. La palabra es emitida del interior del alma humana hacia la atmósfera, el aire colectivo del mundo. Es la influencia nuestra. Cuando hay una palabra, hay una maledicencia, una energía negativa de la palabra, estamos haciendo mal al mundo. Por lo tanto, esas manchas, estamos en realidad eh, damnificando a la casa de Hashem, el creador. El mundo es su casa. Pero cuando estamos emitiendo palabras negativas, estamos en realidad enrareciendo el aire de su casa. Y por lo tanto, eso vuelve como un boomerang, esa energía vuelve y aparecen las manchas en tu casa. Entonces la casa hay que depurarla y uno tiene que corregir eso. Si uno corrige, bien, porque el protocolo de la Torá es que los Kohanim, que son los médicos, ellos vienen y tienen la visión espiritual para ver de dónde viene eso y cómo uno tiene que corregir. Por lo tanto, vienen una vez para auscultarlo, para verlo, vienen otra vez y eso no se mejoró. A los 7 días hay que salir, hay que evacuar la casa y ellos durante 7 días van a un campamento, se van fuera de la casa, están en exilio, en diáspora, toda la familia, y hacen su teshuvá, su corrección, y entonces no solo arrepentimiento, hay que corregir la palabra. Es muy fácil arrepentirse sobre el pasado, pero hay que corregir el presente y el futuro, hay que corregir la fuerza de la palabra. Si se corrige, a los 7 días vienen los médicos Kohanim, los sacerdotes, y ven si está mejor pueden entrar. Si no, hay que esperar otros 7 días, y si no, a los próximos 7 días hay que destruir la casa y no se puede construir con las mismas piedras. Esas mismas piedras están impuras y por el momento no pueden ser utilizadas. Quiere decir que la palabra impregna la casa,
Pero luego, si uno no corrige eso, no alcanza con destruir la casa, sino que eso comienza a acercarse. La lepra comienza a tocar también, a impregnar los ropajes, las vestiduras. Si uno hace teshuvá y lo recompone esto, bien. Si no, empieza a acercarse más, llega a la barba, a los cabellos. Hay lepra también de capilar. Si no, si uno corrige bien, si no empieza a acercarse más y llega también a la psoriasis de la piel. Si uno corrige bien, si no corrige, ello llega a la carne. Hay lo que se llama lepra también de los tejidos de la carne. Quiere decir que viene de afuera hacia adentro, al revés de cómo fue emitida la palabra. La palabra, uno empieza a hablar mal de todo lo que rodea, en vez de adentro hacia afuera. Pero aquí empieza a acercarse el resultado de la lepra, de la psoriasis, de afuera hacia adentro, de la casa a las vestiduras, de las vestiduras al cabello, del cabello a la piel y de la piel ya entra más adentro a la carne. Por lo tanto, que hay que solucionar eso. Hay que, como dicen nuestros sabios, la palabra da vida o da muerte, es para un lado o para otro. Y por lo tanto hay que utilizar la potencia, la fuerza de la palabra para la creación y no para la destrucción, para la armonía y no para el caos, para unir y no para dividir, para buscar el punto bueno de todo lo creado y no para buscar una crítica que solamente va a debilitar a los seres humanos. Por otra parte, vemos algo muy interesante. En los Nig'ei Batim, lo que se llama la lepra de las casas, vemos también que puede haber una bendición en ello. ¿Por qué? Porque la Torá nos cuenta en el principio de esta parashá de que Hashem, el creador, se dirige a Moshe y a Aarón. Moshe es el principal profeta, es el rey, el supremo juez, y Aarón es el sumo sacerdote. Y él se dirige no a uno, o a todo un pueblo, porque hay profecía plural, profecía colectiva, como en el Sinaí, todos fuimos profetas, todos recibimos la ley del pacto, todos oímos y vimos la voz de Hashem, el Creador, en ese momento, pero también hay a veces una profecía que habla a dos a la vez. En este caso, Hashem, el Creador, habla y se revela con Moshe y Aarón juntamente. Hoy día también hay, cuando uno habla por teléfono, hay lo que se llama, en hebreo se dice Sihat Veidá, hay ¿cómo se dice? Una conversación colectiva, uno puede hablar con varios a la vez. Bueno, eso viene de Hashem, el Creador, el Kadosh Baruj Hu, que bendito sea, él habló con Moshe y Aarón juntamente y les explicó cómo curar la lepra, cómo se cura la casa, cómo puede curarse las casas, el aire, las paredes, cómo se cura las casas, cómo se curan los ropajes, cómo se cura los cabellos, cómo se cura la piel, cómo se cura la carne, cómo podemos curar a nivel físico, por medio de un procedimiento espiritual, algo que comenzó con la palabra espiritual y llegó a molestar y también, no solamente emocionalmente, sino también a hacer estragos físicos en la realidad. Entonces, aquí dice de que cuando una casa está impregnada por lepra en las paredes, y dice también las manchas, ¿qué tipo de manchas? Hay manchas verduzcas, rojizas, negras, mezcladas, son distintos problemas espirituales que hay que corregir. De acuerdo a los colores se conoce eso. Los Kohanim sabemos, o sea, tienen la tradición de cómo curar, de dónde, cuál es el origen y cómo se cura eso. Pero hay un caso en el cual vemos que la casa hay que destruirla, esas paredes se tiran afuera, se tiran abajo. Y dice el Talmud de Babilonia, que es nuestra tradición oral, de que los amoreos, los canaanitas que estaban en la tierra de Israel, la habían invadido, habían venido
del sur, habían venido de África y habían invadido el lugar, no era su casa, son invasores. La tierra pertenecía a los hijos de Shem, los semitas, y ellos no eran semitas, lo habían invadido y ellos sabían que en algún momento los semitas, los hijos de Eber, los hebreos, descendientes de Shem, Eber y Abraham, Isaac y Jacob, iban a volver, tenían ya la tradición que era muy clara, y cuando oyeron de que las tribus de Israel fueron liberadas de Egipto, entonces ya empezaron a temblar y dijeron, bueno, vienen para volver a su tierra, vamos a tener que irnos. ¿Qué hicieron ellos? Empotraron todos sus tesoros, el oro, las joyas, las alhajas, el dinero, dentro de las paredes de sus casas. Y por lo tanto, ellos pensaron, algo mejor pasa algo, a lo mejor podemos salvar, y entonces las casas quedaron totalmente impregnadas, varias paredes de todos sus tesoros. Finalmente ellos, la mayoría de ellos aceptaron el pacto de paz y se fueron, y otros se quedaron, y algunos hicieron también la guerra, y nos atacaron, fuimos atacados. Cuando, cuando las tribus de Israel entramos en la tierra prometida hace 3.300 años, entonces entramos en las casas. Luego de 7 años de repartición de las tierras, cada tribu en su parcela establecida en la tierra de Israel, entonces entran en las casas y de repente empiezan a ver que las casas tienen manchas, y dicen, hasta finalmente, luego de 40 años en el desierto, que no teníamos casas, estábamos a la intemperie, finalmente tenemos una casa y ocurre esto, ahora tenemos manchas, tenemos que destruir las paredes y irnos otra vez a la intemperie. Pero ¿qué ocurre? Que una vez, cuando aquellos que hicieron teshuvá y que corrigieron la fuerza de la palabra, las paredes se descascararon y se revelaron los tesoros y se enriquecieron. En cambio, aquellos que no vieron cómo corregir eso y hubo que destruir las casas, aparecieron los tesoros, tesoros sin casa, pero los tesoros aparecieron y pudieron enriquecerse y edificar sus casas con amplitud. El Talmud de Babilonia en el tratado Shabbat dice algo interesante, que no hay una desgracia que no tenga un tesoro contenido adentro. O sea, cuando uno se destruye algo, uno dice, esto es una catástrofe. Todas esas catástrofes tienen un tesoro contenido en su interior. Cada catástrofe trae una riqueza espiritual, material, trae en realidad un tesoro. Los tesoros ocultos de nuestras vidas, ¿cuándo aparecen? Cuando perdemos algo. Cuando tenemos un desastre, una catástrofe, ahí hay que ver dónde está el punto, dónde está la chispa interior buena, que ahí vamos a salir de ahí con un gran tesoro. El Talmud de Babilonia en el Tratado Shabbat lo dice en arameo, Batar Ukdeta Atiruta. Luego de que a alguien se le quema la casa, hay un incendio que no sepamos, que ustedes no tengan ninguna desgracia, pero luego de que una persona sufre un incendio, que sepa que se va a enriquecer. ¿Cómo puede ser eso? Se quedó sin casa, el fuego consumió todo. ¿Cómo se va a enriquecer? El Baal Shem Tov dice muy simple, dice, ¿por qué se incineró la casa? ¿Por qué llegó el fuego ahí? Para bien, para quemar y evaporar cosas que impedían la riqueza, el fluido espiritual y material de la abundancia en su vida. Había cosas costras se llama clipot en hebreo, costras que impedían el fluido de lo que le pertenecía a él. Y por lo tanto vino el fuego y lo consumió. Cuando se evaporan y eliminan todas esas costras y esos impedimentos, aparece el fluido bueno y ahí se revela el tesoro y viene la riqueza, tanto espiritual como material. Por lo tanto, por medio de la fuerza de la palabra, de la armonía de la palabra, para la armonía y no para el caos,
para la construcción y no para la destrucción, podemos revelar todos los tesoros que están encerrados incluso en las situaciones límite, las situaciones más difíciles de nuestra existencia. Shabbat Shalom para todos.